España y el mundo cuando Kubrick filmaba. También un gran éxito tengo yo aquí en España, pero esa fue en España, fue una película de Stanley Donen, de otro Stanley, que fue Charada. Esa fue una película con Audrey Hepburn y Cary Grant, que fue un éxito tremendo en todo el mundo, pero especialmente en España. Se estrenó en Madrid, en concreto en el Cine Capitol, y bueno, estaba lleno a todas horas. El segundo Stanley, porque es verdad, era Stanley Kubrick, y que ya era muy conocido Stanley Kubrick, aunque no tenía la fama ni la vitola de creador y de artista, que es un poco... Yo creo que Kubrick quiso ser el Salinger de los directores. No quería nunca dar entrevistas, ni las daba, ni controlaba absolutamente todo. Vigilaba la sala de cine donde se estrenaba su película en cualquier lugar del planeta. Sabía cómo era la pantalla, si tenía pasillo o no. Era una cosa tremenda, ¿no? Incluso el doblaje de sus películas lo encargaba a gente de su mayor consideración. Por ejemplo, Carlos Saura es el que estaba encargado de doblar El Resplandor aquí, o sea, que era una meticulosidad. Pues aquí yo creo que ya apunta a eso. Es una película muy meticulosa, muy bien filmada, como muy bien organizada toda, ¿no? Y solo son prácticamente 3 escenarios los que saca la película. Pero qué escenarios, cómo es esa sala, ¿eh? Cuando dice el otro general, nuestra sala de mapas la van a ver los rusos, ¿eh? Y llega el otro lleno de camaritas, la caja de cerillas... Es que la película tiene un aire de documental realmente. Sí, o sea, claro, parece un documental. Esa frialdad, es decir, pues eso decía yo, un cómic frío. Sí, un cómic frío. Ese perfeccionismo de Kubrick que le lleva a planificar todos los detalles de la película. Entonces él, junto al guionista Terry Southern, se dedicaron a estudiar, a leer manuales sobre la Guerra Fría, a leer cómo eran los B-52, es decir, o sea, acumular una gran cantidad de información para hacer esta película, y eso se nota. La reconstrucción interior del B-52 es perfecta, o sea, está hecha en estudio, es una carlinga que forma parte del estudio, pero parece realmente un B-52, igual que la sala de guerra, que es enorme, con esa lámpara que tiene circular sobre la mesa. Y probablemente será verdad lo de las instrucciones, hasta el chicle y todo lo que les daban, ¿no? Pero además, fíjate, la ambigüedad documental es tal que hay unas escenas que te llegan a aparecer injertos de escenas reales, que son las de combate. Sí. Que son cuando el ejército americano combate contra sí mismo tomando la base de la cual ha salido, en la que vive el lunático que ha dado la orden de ataque. Esas escenas, que si te pones a jugar puedes ver el Kubrick de la chaqueta metálica que empieza a están rodadas igual, están filmadas están igual. Muy parecidas, lo de la cámara al hombro, a lo mejor no es tan inestable la cámara, pero da un poco esa misma sensación vívida. Pero por momentos te preguntas, como te han sacado exteriores y además te han metido una acción con disparos y explosiones, las escenas del asalto a la base me parecen un injerto documental. Sí. Hasta ese punto juega con la confusión, que por supuesto no lo es. Bueno, he leído a propósito de lo que dice Pedro una anécdota que ya como estamos todavía con el regusto amable de la ironía de la película, y es que me parece que fue Clinton, me parece que fue Reagan, que cuando llegó presidente de los Estados Unidos quiso ver esa sala, creyendo que había sido reconstruida exactamente como existía. Y tuve que explicar que esa sala no existía. O sea que... El Pentágono, que claro. Efectivamente no. Nosotros hay series recientes que nos han enseñado la sala de crisis de la Casa Blanca, que es mucho más pequeña y menos misteriosa que tira hasta un buffet libre. Pues yo curiosamente he visto esa sala, algo muy parecido a esa sala, aunque me salgo del tema, en un viaje que hace 20 años que me invitó AT&T, la Telefónica Americana. Entonces tenían un subterráneo, un búnker semisecreto en New Jersey, donde estaba una sala como esa, donde se controlaban todas las comunicaciones de América. Entonces me dijeron que había un duplicado en otro sitio secreto, porque ese era el sitio estratégico de Estados Unidos. Y me ha recordado un poco la película, esa sala que tenía AT&T, American Telegraph and Telephone, en New Jersey, que yo vi hace un montón de años. Pero no hay que ver la película como que te desvelan interior. ¿Te imaginas que...? Porque esto es también hilarante. Siguiendo lo que tú dices, aquí cuentan que le llaman de la Casa Blanca para ver dónde había filmado eso, de que si era Siberia y cómo lo sabía. Y él dijo, oye, me van a meter. No, si es para felicitarte, le dice Spielberg. Por el realismo. Pero pasado el tiempo. ¿Pero usted dónde filmó eso? Joder, lo filmé por ahí, no fui a... Pero te decía, ¿os imagináis que era muy de verdad? Que al borde de una crisis mundial, la conversación del teléfono rojo entre el presidente ruso y el americano. Es fantástica. Dimitri, no sabes lo que tengo que contarte. Bueno, previamente el embajador ruso le dice que está borracho y entonces hay un duelo. Que sí, Dimitri, que besos a tu mujer. No, ¿Cómo lo voy a echar de menos? Esa es una conversación genial porque además se nota la escalada del poderío americano y ruso en eso. No acepto que tú lo sientas más que yo. Yo lo siento más que tú. En todo caso, empatados a sentirlo, pero en ningún momento ni Rusia ni Estados Unidos. Pues un idiota.
Nunca le dice Dimitri, claro, siempre hay un bobo. Pero oye, Dimitri, que vamos a... Pero esa conversación es tan brillante. No, sí, esa es probablemente una de las versiones más brillantes de la película. Y cuando se le va el brazo, siempre, a él. Todo al final, que es la resurrección. La resurrección es impresionante, porque echa a andar, ¿eh? Pero fíjate que ese personaje del que hablaremos ahora porque es delirante, todo tiene un contenido. Es decir, ese personaje te está recordando cómo, después de la Segunda Guerra Mundial, con cierto cinismo de interés de Estado, los norteamericanos reclutaron a científicos alemanes porque ya veían claro que el siguiente enemigo de la Unión Soviética, que iba a empezar una carrera tecnológica, y los cerebros alemanes les valían. Entonces, claro, más o menos disimulados y más o menos transportados clandestinamente. Siendo eso verdad, hacer la bomba H. La crítica más acerba, más ácida que hay en el trasfondo de eso es cuando compara los discursos y te das cuenta que entre el discurso de algunos generales norteamericanos y el discurso del extraño amor no hay grandes diferencias. Es decir, el Imperio americano está combatiendo el fascismo y el nazismo y sin embargo ahí están compartiendo gérmenes que son intercambiables. Es una crítica al sistema absolutamente corrosiva y absolutamente letal. Bueno, y el personaje más monolítico, que no hemos hablado de él, y que está soberbio en vis cómica, es George Scott. Bueno, para mí es el mejor. O sea, es impresionante cómo se distorsiona hacia lo cómico un actor tan pétreo, tan monolítico, tan recordado por generales como Además, Patton. sabes que él estaba muy enfadado con Kubrick, he leído, porque por lo visto en algunas de las escenas donde él se enfadó con todos. O sea, que no es una ¿Kubrick o Scott? Scott se enfadaba con todos, con Kubrick, con John Huston, con Franklin Schaffner, era inaguantable. Pues por lo visto en algunas de las escenas donde él estaba más satisfecho de sí mismo, Kubrick las desechó y entonces estaba muy enfadado porque consideraba que no le había contribuido al mayor lucimiento de su interpretación. Pero es impresionante, y volviendo a lo de todo lo que habla es sexual, cuando le dice a ella, vete poniéndote en la posición, dándote la vuelta para cuando lo llegue, que tendremos una explosión, todo lo habla. Y la llamada de teléfono, que carga la dualidad de la película. En plena crisis, recibe una llamada que es conejito. Espérate, que ya voy cuando pueda. ¿Cómo me llamas aquí ahora? Y la cara que se le pone cuando está aterrado por el fin del mundo y cuando el doctor Strange le explica cómo va a hacer vivir en un búnker con 100 mujeres por barba y obligados a... Se le cambia la cara. Bueno no está tan 10 a 1. Y trabajaremos poco porque lo que habrá que hacer es reproducir. Y se va poniendo... bueno. Pero ahí hay una referencia muy importante en la película, me parece, del general Turgison, que es, yo lo comentaba previamente, a Curtis LeMay. O sea, en la crisis de los misiles, en el año 62, Curtis LeMay, con el Estado Mayor americano, se plantó en la Casa Blanca con un plan para bombardear todas las instalaciones militares cubanas y destruir los misiles. Entonces Kennedy le dijo que era imposible, que eso podía provocar una guerra mundial, igual que sucede en la película. Y Curtis LeMay le llamó cobarde a Kennedy. Entonces, por Kennedy prácticamente les echó del despacho a los militares. Fue una escena de una tremenda violencia y esas tensiones entre los militares y el presidente es Buffley, esa escena se produce en la película cuando él le propone que arrasen Rusia, que lleve a cabo el ataque, que no lo detenga y que arrasen Rusia. Dice, tenemos 5 misiles por cada objetivo, metemos 3 y nos quedan 2. Pero fíjate, es curioso, Pedro, eso que dices tú, porque algo tuvo que haber, porque si no es imposible que en un periodo de tiempo tan corto se haga 7 días de mayo, que es un poco eso. Sí. Unos militares van a dar un golpe de Estado, van a secuestrar al presidente de Estados Unidos, tal. Bueno, tienes la otra que es el fail safe, el punto límite. Un tipo no sabe, no sé qué es lo que hace, tiene que llamar al presidente de Estados Unidos y dice, oye, que hemos tenido un fallo y que va a volar Moscú, pues tiene que volar Nueva York. Los misiles, lo mismo, la alerta, la de... Algo tuvo que ocurrir en ese momento. La administración Kennedy, tenía 2 obsesiones. Claro. Kennedy y su hermano tenían 2 obsesiones, tenían 2 pesadillas. Una era el ejército, el poder de los militares. Y el propio Eisenhower, que siendo militar, era muy escéptico respecto a los militares, al belicismo. Y el otro era la CIA. O sea, es decir, en la CIA estaba entonces Richard Helms y los Kennedy pensaban que era un enemigo personal suyo. Entonces estaban realmente obsesionados por controlar el ejército y la CIA. Y Kennedy tuvo numerosos choques, enfrentamientos con los militares y sobre todo en la crisis de los misiles hubo unas situaciones dramáticas. Pero fíjate, es decir, que yo creo que la película se inspira realmente en eso. No, y se ve que había un ambiente, pero yo de entrada me niego a creer, porque debe ser de los pocos países occidentales donde nunca ha ocurrido, que el ejército americano tenga vocación golpista, por más que se haya fabulado con ello en términos políticos durante las tensiones de la Guerra Fría. Y el episodio de Cuenta Pedro demuestra justamente que no la tiene, porque sería un momento de máxima tensión, de que un militar cree en peligro real, nuclear, su patria,
y termina sometiéndose a la voluntad de un presidente al que no respeta, es la demostración de que el ejército americano nunca ha tenido ocasión golpista. Pero lo intentaron torcer la mano, David. No te olvides que un año antes es la operación de Bahía Cochinos, una operación que se hace contra Kennedy. La hace la CIA contra Kennedy. Kennedy se opone hasta el último momento y al final se lo plantean como un hecho consumado. Sí, lo sé. Es decir, que hubo importantes tensiones en esos momentos entre los servicios secretos, el ejército y la administración Kennedy. Y eso además era el contexto de la Guerra Fría. Pero la película tiene otra cosa, la CIA la puedes meter hasta en la conspiración contra Kennedy. De acuerdo, del pero asesinato. Quiero decir que lo que dice José Luis, que la película tiene un fondo real de algo que se estaba en la historia de Estados Unidos en aquella época. Se estaba moviendo. Hasta el punto de que yo creo que es el origen de esta película es una novela que no recuerdo el título. Que es también exactamente la misma novela que sirve para que Lumet haga Punto sin retorno. La diferencia es que la novela se lo toma en serio. Claro, y el Seven Days of May también. Yo creo que lo que hace que esta película haya trascendido el tiempo, porque la de Lumet no es una de las películas que se han recordado como un peliculón, ni está entre las listas de las mejores películas, ni siquiera bélicas, que puedes hacer de entre las 10, 20, 30 mejores películas. Sin embargo, probablemente esta es una película que está entre las mejores de cine así político, etcétera, y la verás siempre resaltada, porque lo plantea desde la distancia, desde la distorsión que te plantea el humor. Si Kubrick se lo hubiera querido tomar en serio, probablemente hubiera hecho una película más. De género, muy de la época. Pero eran buenas todas. La de Aldrich es muy buena y la de Frankenheimer, el 7 días de mayo, también es muy buena. Son muy buenas películas. A mí me gusta más la de Freer, ¿cómo se llamaba? La de Stephen Freer, no me acuerdo ahora. Estado de sitio. La de protagonizada por Bruce Willis. O Sin Retorno era, ¿no? Sin Retorno, yo creo que se tituló. Aquí se llama Sin Retorno, me parece. Fail Safe. Fail Safe. Punto límite. No. Otra, no es Fail Safe, otra. Bueno, da igual. El caso es que... Era muy buena, era Henry Fonda, el presidente de Estados Unidos. Eran todas buenas. La que yo digo es la de Clooney, que es relativamente reciente, de Frears, que creo que aquí se tradujo como Sin Retorno, pero no me quiero... Bueno, son películas que han abordado exactamente esta misma cuestión, que lo han hecho desde la seriedad, que lo han hecho desde faltaba una mirada como la de Stanley Kubrick. Pero solo esa mirada, desde mi punto de vista, solo la puedes conseguir si te distancias desde el humor, desde la sátira. Y además es una película, Pedro decía una cosa al principio, y es verdad, que combina lo exhaustivo en algunas cosas, la reproducción del B-52 o por ejemplo, el asalto, las escenas de los americanos contra sí mismos, pero luego la más pura ficción, es decir, esa sala de mapas no existía, no ha existido jamás. Podría haber existido, si no es verdad, estaba muy bien traído, pero plantea dos mundos, ¿no? Es decir, cómo partiendo de la realidad él puede, por supuesto, no existía el arma de destrucción total de los rusos. No existía, pero la gente de aquella época podía creer que sí existía. Sí, claro. Dentro de la paranoia colectiva que suponía la Guerra Fría. Bueno, existía suficiente capacidad para destruir el mundo. Y se lo dices a un tipo de Wisconsin, le dices que los rusos tienen una cosa, que se metes un botón, se acaba la vida sobre la Tierra y se lo cree. Un tipo de Wisconsin... Todavía hoy. Yo creo que una de las cosas rusos, que frenaba al espectador, digamos, medio normal, es que veía esto y no le hacía gracia porque podía pensar que era verdad. Es que era verdad. Eso me refiero. Claro, que dice, sí, está muy bien, lo cuentas en broma y dice, oye, pero a mí esto me asusta. Eso me refiero, que hay que hacer el esfuerzo que metes en ese pellejo de la gente. Tan era verdad que ya existían los misiles de largo alcance, y vuelvo a insistir en la crisis de Cuba. Es decir, en la crisis de Cuba, al final, se llega a un pacto entre Khrushchev y Kennedy para que los barcos rusos no trasplacen el bloqueo y que haya, digamos, un acuerdo para desmantelar progresivamente los misiles, y a cambio, en los acuerdos que se firman en secreto, los americanos se comprometen a retirar los misiles de medio alcance que tenían en Turquía. Es decir, que había un escenario real en que el mundo podía ser destruido en una guerra de misiles. Efectivamente, el equilibrio del terror. O sea que la película es una comedia, es una parodia feroz del belicismo, pero realmente existe un fondo histórico sobre el que se ha basado Kubrick. Pero por eso, cuando hablabais, hay que comprender también ese ambiente histórico, porque para concluir que lo que hablabais antes de la tensión interna entre un presidente americano y ejército, al menos para el sentir colectivo, es un aspecto secundario. Porque el sentir colectivo te hablaba de un mundo bipolar en que tenías un enemigo, un arquetipo de enemigo clarísimo, que representaba la mitad del mundo probablemente, y del cual se hicieron en el cine galerías, hasta los marcianos representaban el enemigo soviético en un momento dado. Y yo creo que ese miedo a la otredad, que diría un snob, es mucho más determinante para el sentir colectivo de aquella época
que la posibilidad de que un general tenga un golpe de Estado. A mí ese me parece un asunto menor. Y si hay películas que se van a hacer en eso, las entiendo más como curiosidades intelectuales que como verdaderos reflejos del mundo de aquella época. El mundo de aquella época está más reflejado por la bipolaridad, por el miedo, por la disuasión mutua, por el telón de acero, de lo cual se chotea Kubrick con mucho mérito, porque en aquella época eran cosas muy serias.